Bienvenidos, gracias por estar viendo y estar sintonizados a nuestro servicio en vivo en español. Y este día estaremos hablando en qué relación Dios, nuestro Padre, desea que tengamos con Él. ¿Cuáles son sus intenciones con esta relación? ¿Qué es lo que Él espera que sea revelado a través de esta relación? Estás viendo Misión Cristiana del Calvario Manhattan. Si es tu primera vez, bienvenido. Saludos desde Nueva York y Nueva Jersey. Te mandamos un fuerte abrazo. Te queremos y sabemos que lo que Dios espera y quiere y desea en tu vida es que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces es una bendición. Saludamos y bendecimos a tu familia, a tu persona. Y como las escrituras dice, Él desea que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, pero así como prospera nuestra alma. Si nos acompañas a las escrituras, al libro de Juan capítulo 14, vamos a resaltar algunas cosas. El libro de Juan capítulo 14, versos 10 al 12. Lo vamos a leer juntos de la versión Reina Valera. Dice así el verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verso 11 dice así, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Verso 12 dice así, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Queremos resaltar algunas cosas de este verso. Lo que queremos resaltar es que el Padre mora en el Hijo. Dice así, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. El Padre, en el momento que tú y yo nacemos de nuevo, ellos entran y moran en nosotros. Pero ellos no solo moran ahí para solo tener un lugar donde vivir, ellos entran ahí para que ellos sean expresados, ellos sean revelados, ellos sean mostrados, que seamos uno y podamos vivir en esa unicidad. Me encanta donde dice, creedme. ¿Qué es lo que debemos de creer? Que lo que obra en el Hijo, hablando de Jesús, es del Padre, que Él es el Señor y son uno con el Padre. Pero también no es que solo que creamos en la obra redentora de Cristo, sino que creer que Él es Señor. Muchos solo podemos creer en algo histórico que Jesús hizo, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, pero creer que Él es Señor. Pero aparte de creer que Él también es Señor, que Él es uno con el Padre, que todo lo que Él hace es en esa unicidad con el Padre. Pero en el verso 12 dice, el que cree en mí, hablando el que está sometido en Cristo y está sometido como Él se ha sometido al Padre y el de ser uno con Él, estas obras los hace Él también y hará las cosas mayores. Es importante que tú y cada uno de nosotros sepamos que la relación que tenemos con el Padre es a través de Cristo, de la obra redentora, de Él ser Señor de nuestras vidas, pero de también vivir la vida como Él desea que tú y yo la vivamos, con la expresión del Padre, con revelar la naturaleza y la esencia del Padre. También me gustaría que vayamos al libro de Mateo, capítulo 7, versos 22 y 23. Mateo, capítulo 7, 22 y 23. Y me gustaría que lo puedas leer juntamente conmigo. Dice así, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es importante donde podemos ver que Jesús hizo las obras del Padre.
Pero esas obras no solo revelaron el accionar de Dios, sino mostró la naturaleza, reveló el carácter, la esencia del Padre. Tú y yo estamos hechos con esa unicidad del Padre, de revelar al Padre, no solo revelar el trabajo o la función, sino revelar al Padre mismo. Me da gusto en esta mañana compartir también con hermana Raquel, que va a compartir con nosotros y va a desarrollar un poco más esta cita. Hola hermana Raquel, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludarles. Ah, Eh, háblanos un poco más de Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. es precioso poder ver la intención de Jesús al darnos al este darnos ejemplo. este ejemplo. Él está Él hablando está de hablando de personas personas, aquí está hablando de personas que que hicieron hicieron y que hicieron hicieron cosas que cosas eran que eran buenas. buenas. No No era cosas que cosas que hicieron hicieron mal, mal, sino que estaban haciendo cosas buenas. pero Pero en en hacer hacer estas estas cosas cosas se se descuidaron descuidaron de de quién quién era era la fuente fuente de donde provenían todas estas obras que ellos podían hacer. Jesús es impresionante como les dice en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que Jesús está enfatizando aquí no es suficiente hacer cosas, no es suficiente el poder hacer las obras que Él hizo, sino el que las podamos hacer con la intención correcta, sino el que las podamos hacer desde el origen correcto, sino que lo podamos hacer con el entendimiento correcto de cuál es la voluntad y la determinación del Padre. Si este versículo me recuerda lo que dice en Juan 5:19, si me acompañan a leerlo. Juan capítulo 5, versículo 19. Y esta es la razón por la que Jesús podía dar esa declaración en Mateo. Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Él tenía la capacidad en sí mismo de hacer todas las cosas que él hubiera querido, pero su intención estaba sometida a la voluntad del Padre. Él estaba tan presente, el Padre estaba tan presente en la vida de Jesús, en la mente de Jesús, en el corazón de Jesús, que todo lo que él hacía, lo hacía bajo esa voluntad, estando sometido al propósito, a la voluntad, al tiempo del Padre. ¿Y por qué podía hacer esto? Porque lo conocía. Él conocía al Padre y entonces las cosas que hacía eran el fruto de esa relación, de ese conocimiento. La expresión de Jesús siempre fue el fruto de la relación que él tenía con el Padre. Y por eso cuando está hablando de este ejemplo, que van a venir aquellos diciendo, hice esto, hice aquello, hice aquí, hice allá, no lo está desmintiendo, pero está pudiendo ver el trasfondo, la intención que ellos tenían al hacerlo. En Jesús podemos entender que su intención siempre fue complacer al Padre, hacer su voluntad, darlo a conocer, revelarlo al mundo. En estas personas no estaba esta intención. Probablemente había alguna intención de reconocimiento, de alguna ganancia, pero no era originado en el conocer del corazón del Padre, no estaba originado en hacer la voluntad de Él o en darlo a conocer. Muchos de nosotros hoy en día estamos experimentando el fruto de la abundancia de nuestra relación con el Padre o de la falta de esa relación con Dios.
cada día de nuestras vidas nosotros estamos expresando lo que hay dentro de nosotros, lo que nosotros somos, cuál es nuestra identidad. Y si nuestra base no es la relación que tenemos con el Padre, los frutos que vamos a tener obviamente van a estar también lejos de lo que es la voluntad de Dios. Probablemente van a ser mucho lo que yo quiero, lo que yo determino, pero van a estar fuera de lo que Dios ha determinado. Entonces es muy importante que alimentemos esa relación que nosotros tenemos con el Padre, con Dios, con el Espíritu Santo, y que conozcamos realmente lo que Él quiere, que aprendamos a conocer lo que Él desea hacer, por qué está sucediendo lo que está sucediendo y cómo nosotros podemos estar con una vida sometida a Él sin ninguna preocupación, sin ningún temor de las cosas. Podemos enfrentar cualquier situación que se presente a nosotros con toda confianza, con toda seguridad que Él tiene el control de todas las cosas, porque no ignoramos cuál es el deseo de Dios, no estamos ignorando cuál es el tiempo de Dios y no estamos ignorando cuál es su voluntad. Entonces, cuando se presenten las situaciones, nosotros podemos pasar a través de ellas y guiar incluso a otros, ayudar a otros a pasar a estas situaciones porque entendemos el mover de Dios. Jesús entendía el mover de Dios y es primordial que nosotros podamos ver al Señor, escuchar su voz, entender sus palabras y entender la manera que Él se está moviendo, sus métodos, su tiempo. Si lo entendemos bien, entonces va a ser para nosotros muy fácil poder navegar por cualquier situación y circunstancia que se nos presente. Y si no hemos conocido a Dios, es importante que tomemos el tiempo y la decisión de conocerlo, de encontrarlo, de conocerlo, para poder entonces entender cuál es su voluntad y por qué es que estamos en la situación en que estamos, cuál es el beneficio de ella también. La misma escritura dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios y que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, veo una importancia en aprender a conocer a Dios y aprender a conocer su intención para poder entonces hacer las obras que Él pide de nosotros, pero hacerlas con un corazón correcto, con una manera íntegra, que le agrade a Él y que glorifique su nombre. En las escrituras revela de un rey que hizo todo lo recto eh, hacia el Señor y las cosas del Señor, pero dice que no de perfecto corazón. Dios nos habla que tengamos todos los asuntos en orden, pero en esas cosas en orden habla de nuestro corazón. En ningún momento que cuando algo está desorden el Señor no nos abandona, pero las cosas no funcionan como deberían de funcionar. Las escrituras revelan que al principio de la creación después se encontró en un momento desordenado, vacío y en tinieblas, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Pero vino la palabra de Dios y puso el orden correcto. Y ahí comenzó a revelar la intención del Padre, que quería que todo estuviera en orden, que todo funcionara correctamente. Como estás hablando, Raquel, es importante que conozcamos la intención de Dios, el deseo de Dios en nuestro corazón. Por eso también quiero llevarlos a las Escrituras, a donde habla el libro de Hebreos capítulo 2, verso 8. Hebreos capítulo 2, verso 8. Leámoslo junto. Dice así: todo lo sujetaste bajo sus pies, estando hablando de Cristo, que lo está todo sujeto bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas le sean sujetas. Todo ya está sujeto, pero todavía falta ciertas áreas a que esté totalmente sujetas a él,
a que sean vistas, a que sean esa realidad en los cielos sea una realidad también aquí en la tierra. Si vamos al libro de Lucas capítulo 4, 18 y 19, como Isaías 61 del 1 al 4, vemos que el Señor nos da a nosotros al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y dice que el Espíritu de Dios está sobre nosotros para anunciar las buenas noticias, para dar la proclamación que hay libertad, que en los necesitados hay una solución, que hay el año agradable. Me encanta el 61 porque dice que incluso estamos en la versión Message, dice que estamos para celebrar la victoria sobre sus enemigos. Hoy tú y yo no peleamos para una victoria, sino peleamos de una victoria que ya fue ganado en Cristo Jesús. Hoy nosotros nos encontramos en esa victoria y lo disfrutamos a través de Cristo, a través de la naturaleza que proviene de Cristo, que recibimos del Padre, pero también del Espíritu Santo. Y nos da el Espíritu Santo para que nosotros disfrutemos de esa victoria, pero también para que llevar a otros que obtengan esa victoria. Si leemos en Efesios capítulo 1, si son tan amables de acompañarme, 1, 22 y 23 de Efesios, y dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto nos incluye a nosotros, a la iglesia, individualmente y como colectivamente. No somos una iglesia que está encerrada entre las cuatro paredes en un templo. Nos reunimos ahí de vez en cuando, pero la iglesia somos nosotros, las personas que estamos también sometidos a Cristo y hacemos que todas las cosas sean sometidas a Él y revelar sus intenciones, revelarlo completamente, como leímos al inicio de Jesús, que hacía las obras del Padre, pero hacía también y revelaba su carácter, no como los de Mateo, que solo hacían obras, pero no lo revelaba en un conjunto, en una manera completa. También tengo aquí a nuestra hermana Gloria, que va a compartir con nosotros. Vamos a invitarla a que ella nos comparta más de esta porción de las Escrituras. Hermana Gloria. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí podemos ver que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Luego dice que juntamente con Él nos resucitó y sigue diciendo, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
El hecho de que las escrituras dice juntamente y asimismo significa que nosotros fuimos hechos partícipes de la vida de Cristo, partícipes de la resurrección de Cristo. Y por eso es que todo aquel que es nacido de Dios tiene el derecho y la herencia y la naturaleza de estar sentado en los lugares celestiales. El que ha recibido la vida junto con Cristo y resucitó junto con Cristo, no puede tener una vida terrenal o una perspectiva terrenal. Si vemos a Jesucristo, Él siempre compartía la perspectiva del Padre. Siempre hacía lo que el Padre hace, o siempre hace lo que el Padre hace, dice lo que el Padre dice. Su vida estaba unida con el Padre. Así como la vida de Cristo está unida al Padre, la vida nuestra debe estar unida a Cristo y debemos compartir de esa misma plenitud. Y viviendo aún por decir, viviendo en esta tierra, debemos vivir en los lugares celestiales. Quisiera darles un ejemplo breve viendo a Jesús estando aquí en la tierra, pero viviendo una realidad celestial. Cuando murió uno de sus mejores amigos, Lázaro, dice que él estaba enfermo por muchos días y lo fueron a llamar. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte. O sea, él entendía que aunque Lázaro estaba enfermo, no era para muerte. Pero luego, ¿qué sucede? Lázaro muere, es sepultado y 4 días después llega Jesús, pero él le dice a sus discípulos, vamos a ir a despertar a Lázaro. Pero cuando Jesús llegó, le dice Marta, ya tiene 4 días, ya lleve, o sea, ahora ya ¿para qué? Por ejemplo, ella estaba viviendo en una realidad terrenal, pero Jesús entendía que la razón por esa circunstancia, la razón por la muerte de Lázaro era para que el Padre sea glorificado. Por eso es que cuando Jesús le habló a sus discípulos, le dice, vamos a despertar a Lázaro. Él no estaba viendo a un Lázaro muerto, él estaba viendo a un Lázaro dormido en los lugares celestiales, porque él ahí no era su fin. Y cuando Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera, Lázaro fue completamente restaurado y renovado. Aunque en su realidad terrenal estaba muerto, ya se estaba pudriendo el cuerpo, por decirlo así, en la realidad celestial, él fue regenerado completamente. Sus células volvieron a cobrar vida. Cada uno de sus huesos que se estaban secando fueron vivificados. Por eso es que a Jesús nada lo limitaba de vivir en la realidad celestial. Por eso es que cada uno de nosotros que se nos ha dado este privilegio de vivir y de estar sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, no podemos vivir con una mentalidad o una perspectiva terrenal. A Jesús no lo limitó nada, no lo limitó cuestiones económicas, no lo limitó aún lo que estaba sucediendo con los líderes o con los fariseos, no lo limitó la violencia política ni religiosa, no lo limitó ni aún la falta de fe de sus discípulos que lo vimos mostrado en algunos momentos. A él no lo limitó nada. Por eso es que él pudo disfrutar de la voluntad de Dios. Él pudo comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque a él nada lo estorbaba. Aunque él estaba, aunque él entendía la realidad terrenal, la realidad terrenal nunca lo definió en cuál era su expresión ni cuál era su comportamiento. Muchos quieren vivir resucitados juntamente con Cristo, quieren vivir la vida con Cristo,
solo para experimentar los beneficios de estar con Cristo. Quieren experimentar la protección de Dios, la provisión de Dios, la unción. Quieren experimentar la sanidad milagrosa de Dios. Pero los recursos que Dios nos ha dado no son solamente para que nosotros nos aprovechemos de ellos, sino para que entendamos que al vivir en los lugares celestiales, debemos comprender el valor de eso y la responsabilidad que conlleva estar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. La responsabilidad que conlleva el vivir con Cristo. Es para que todo mi ser esté sujeto, esté sometido a lo que el Padre quiere. Por eso, como decía hermana Raquel, Jesús nunca hacía nada por su propia cuenta. Él dice que él hacía todo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, lo que oye del Padre. Todo lo que Cristo expresaba era lo que veía del Padre. Y asimismo nosotros debemos poner y fijar nuestros ojos en los lugares celestiales, buscar las cosas de arriba, buscar en el sentido de no solo buscarlo y, qué bonito que ahí está, pero que eso sea lo que estemos persiguiendo para eso vivir. Y esa realidad celestial, hacerla nuestra realidad. Muchos de nosotros, después de haber escuchado eso, necesita cambiar nuestro lenguaje. Algunos han estado proclamando expresiones que demuestran una vida terrenal, pero no una vida celestial. Y lo que estamos viviendo hoy, aún con esta pandemia mundial o la circunstancia económica mundial, no es para que nosotros nos debilitemos ni que cambiemos nuestro lenguaje por un lenguaje terrenal, sino que las proclamaciones y lo que sale de nuestra boca sea de acuerdo a la realidad de Dios, que Él es soberano y está controlando todo lo que está sucediendo. No más limitaciones, no más palabras escasas, no más palabras de muerte, no más palabras que están solo compartiendo lo que dicen las noticias, pero que entre nosotros, entre la iglesia y hacia los demás, se comparta la palabra de vida y que nuestra perspectiva sea en los lugares celestiales. Muchas gracias. Es importante entender qué es lo que el Padre se ha determinado, qué es lo que Él desea revelar. Es importante conocer la realidad humana, pero hay una realidad definida y verdadera, y esa es la que proviene del Padre. Y Él nos ha dado la capacidad. Tenemos su mismo ADN, tenemos su misma naturaleza. Como vemos en Isaías 61, nos dio su Espíritu Santo. En Lucas 4, Jesús mismo dijo, el Espíritu Santo está sobre mí. No solo para que Él lo venciera sobre Él, como lo muestra cuando fue tentado en el desierto, sino también para anunciar hacia los demás las buenas dádivas de Dios, proclamar las buenas noticias de Dios. Y me encanta en el 61 de Isaías, en el verso 3 y 4, menciona en la versión Message, para celebrar que los enemigos de Dios han sido destruidos. Y como vimos también en las Escrituras, que dice que en Hebreos 2:8, que todavía falta que sea una realidad, y ahí es donde entramos nosotros como iglesia. Quiero que miremos a la luz de las Escrituras en el libro de Salmos, capítulo 18, verso 37 y 39. Dice así, me encanta la actitud de David. Cómo él se ve, pero él se ve así porque él sabe que la fuerza proviene del Padre, proviene de Dios. Dice así, perseguí a mis enemigos y los alcancé. No los persiguió y se cansó, no se persiguió y quedó a medias, sino dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y después de alcancé dice, y no volví hasta acabarlos.
supo las intenciones. Y dice, los herí de modo que no se levantase. Cayeron debajo de mis pies. Puse mi ceniz de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Y habla que los destruyó y que el Señor le dio esta fuerza. Hoy tú y yo tenemos esa misma fuerza del Señor, no solo a través del Espíritu, aunque incluye del Espíritu, también proviene de Cristo, de la naturaleza, al nacer de nuevo. Hoy nosotros cuando hablamos de enemigos, no estoy hablando del que está hablando mal de mí, sino estoy hablando de la depresión, de la preocupación, de las dudas, incluso de las enfermedades, de la deuda. Y si alguien está hablando de mí, no, como dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino son contra potestades, principados, contra destruir lo que se ha dicho de mí y hacer y mostrar la realidad de Dios. Para eso estamos tú y yo, para someternos nosotros, pero someter todo. Me encanta cómo Jesús, cuando vino el enemigo, incluso usó las mismas escrituras para sacar al Señor. Y lo que atacó no fue su función, sino su expresión de hijo. Dijo, si eres el hijo de Dios, lo que el enemigo trata contra nosotros no es que solo caigamos en un pecado, sino que perdamos nuestra identidad de hijos. Porque los hijos lo que hace es que no solo son guiados por el Espíritu de Dios, sino revelan al Padre, muestran al Padre, hacen las obras del Padre, pero revelan su esencia y su carácter. Tú y yo estamos para revelar al Padre, para mostrar al Padre. Si vamos también al libro de Gálatas capítulo 5, no solo tenemos el poder para alcanzar a nuestros enemigos, no solo tenemos el poder para revelar al Padre y hacer sus obras, sino leemos en Gálatas 5:1, nos dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nos está mostrando aquí a que tú y yo ya fuimos libres por medio de Cristo. Disfrutamos de esa libertad. Pero ahora que tú y yo permanezcamos firmes, tenemos la fuerza de Dios para ser libres. Tenemos la fuerza de Dios para vencer los obstáculos. Tenemos la fuerza de Dios para permanecer en Dios, pero también tenemos la fuerza de Dios para anunciar a los demás y sacarlos de ahí y conectarlos con el Padre. Que tú y yo sepamos la relación que tenemos y la bendición de esta relación que tenemos con el Padre, para revelarlo en todo su sentido y para que en este tiempo se mire que todo está sujeto a Él. Si vamos al libro de Efesios capítulo 1, y con este verso terminamos. Efesios capítulo 1, versos 19 al 23. El 19, 20, 21. Y vamos a resaltar los versos que leímos anteriormente, 22 y 23. Dice, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Enfatizamos que debemos de creer, ¿verdad? Según la operación del poder de su fuerza, la que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hablando en los lugares celestiales que tú y yo también estamos sentados. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Tú y yo tenemos esa fuerza de estar sobre todo obstáculo, sobre toda preocupación, sobre cada problema, circunstancia, enfermedad, no solo las cosas malas, sino aún las cosas buenas, sobre el trabajo, sobre la familia. ¿Qué estoy diciendo? No que estás encima de toda tu familia, sino estás ahí para administrarlo con responsabilidad como el Padre desea para revelarlo a Él.
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú y yo tenemos esta relación con el Padre para revelarlo, para mostrarlo, no para escondernos, no para tener miedo, no para tirar la toalla, sino para saber la realidad de Dios, pero para conocerlo. Y me encanta la relación que estaba mencionando hermana Raquel al inicio en el verso de Juan 5, 19 y 20. Habla lo que ve el Hijo hacer el Padre. Tenía una relación constante y continua con el Padre. Era una relación de conocerlo continuamente. Tú y yo tenemos ese privilegio. El velo se quitó, ya no tenemos el por qué no entrar hasta la misma presencia del Padre. Tenemos esa relación de disfrutarlo para poder revelarlo. Miremos algunos de los comentarios que algunas personas nos han mandado. Hermana Gina Paola de Colombia nos manda saludos, pero nos manda también el verso de Mateo 7, 22 al 23. Dice, vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor. Nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente Él nos hablará. Nunca los conocí. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Es de conocerlo, de tener una relación clara con Él. También nos mandó en otra versión Hebreos 2.8 en PDT. Pusiste todo bajo su poder, así que así todo, no algunos, significa que no hay nada que Él no gobierne. Sin embargo, no vemos todavía que esto se haya cumplido. ¿Por qué? Porque nos corresponde a nosotros como iglesia en que esto se ha cumplido. También nos manda en otra versión el libro de Salmos 8:9. Dice así, Dios mío, tú me das fuerzas en la batalla. En otras palabras, Él no solo pelea las batallas por nosotros, sino desea que nosotros la peleemos juntamente con Él, pero proviene la fuerza de Él. No nos deja débiles, nos ha hecho fuertes, tenemos su ADN. Haces que aquellos que me persiguen tengan que rendirse ante mí. Hermano Álvaro dice, bendiciones a todos, les amamos, que estén bien. Hermana Yensi Rodas dice, tenemos que entender que nuestro Padre es quien tiene el control de todas, absolutamente todas las cosas. Por eso nuestra confianza está en Él y en Él está nuestra paz. Muy cierto, en Él debe de estar nuestra confianza. Vemos lo de Pedro cuando está en la barca y hay una tormenta y ve a Jesús. Y le dice, Jesús, si eres tú, hazme ir contigo. Su ojo, su vista está enfocado en Jesús. Muchos dicen que Él caminó sobre el agua, esa es una realidad, pero la otra realidad es que Él caminó sobre la palabra de Dios. Hoy te pregunto, ¿sobre qué realidad estás caminando? ¿Sobre las circunstancias o la palabra de Dios? ¿Sobre dónde está tu vista? ¿Sobre las circunstancias? ¿O tu vista está en el autor y consumador de la fe? Y como nos menciona el libro de Gálatas que mencionamos, tú y yo tenemos la responsabilidad, pero la fuerza de permanecer en esa libertad que nos hemos hallado en Cristo Jesús. Que no aceptemos las palabras del enemigo o del mundo que somos débiles o que somos víctimas. Somos más que victoriosos porque peleamos de la victoria y ganamos de la victoria que ya hemos encontrado en Cristo. No estamos tratando de ganar una victoria nueva, sino es una victoria que ya hemos obtenido a través de Cristo Jesús. Quiero darte gracias por tomar tu tiempo a escuchar la palabra de Dios, pero en esta oportunidad queremos orar por ti. Y voy a invitar a la hermana Raquel, a la hermana Gloria, a que nos acompañen en este momento de oración, para que podamos orar por cada uno de ustedes. Si ustedes tienen una petición, con gusto lo pueden poner ahí
y estaremos orando. Y como mencionaron, que nuestra confianza esté en Él y que nuestro mensaje hacia los demás esté que confiemos en Él y que lo revelemos a Él. Entonces vamos a orar también por los templos, porque esta es nuestra semana como Iglesia de Misión Cristiana del Calvario, estar orando por el centro mundial, sabiendo que ya es nuestro, pero damos gracias por ello porque le creemos a cada palabra de Dios. Hermana Gina Paola dice, nuestra realidad es Cristo, todo lo que fue diseñado para sus hijos. Muy cierto. Bueno, vamos a tomar este tiempo y le vamos a dar gracias a Dios por su amor, su misericordia sobre nosotros y sabiendo que Él es nuestra realidad, Él es nuestra paz y que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, no solo para lo que va a hacer con nosotros, en nosotros, sino también a través de nosotros. Me encantó que Jesús en ningún momento se quedó con lo que el Padre le dio, sino supo que era para dar. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Que Dios muestre, el Padre muestre su amor en darnos a nosotros hacia el mundo para revelar su carácter, revelar sus intenciones, revelar su palabra, revelar su esencia. Para eso, tú y yo tenemos esa relación con Él. Y si el día de hoy tú todavía no te encuentras con esa relación con Él, esta es tu oportunidad. Esta es nuestra oportunidad de tener una buena relación correcta con Él. Esto siempre han sido sus intenciones, a que tú lo conozcas, pero no solo lo conozcas, no solo que hagas ciertas funciones, sino que seamos uno con Él. Te bendigo y vamos a orar en este momento. Hermana Raquel, si oras por el Centro Mundial y hermana Gloria, ora por todos los que nos han escuchado. Démosle. Amén. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, porque sabemos y entendemos que tú eres grande, eres omnipotente, conoces todos los tiempos, conoces todas las cosas. Gracias porque te has revelado a nosotros y nos has dejado saber cuáles son tus planes. Aún antes de que sucedan las cosas, nos has hablado y nos has dado a conocer lo que tú quieres hacer. Hoy nos unimos a toda Misión Cristiana de Calvario alrededor del mundo en este momento, en este tiempo, de darte gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo y continuarás haciendo. Gracias por el Centro Mundial, el cual tú has hablado que será establecido en la ciudad de Guatemala. Gracias, Padre, por cada una de las personas que están involucradas en este proyecto glorioso. Hoy bendecimos a cada uno de ellos y bendecimos el trabajo que cada uno de ellos va a hacer. Sabemos, Señor, que tú vas a estarles dando la sabiduría, la inteligencia, la habilidad de hacer todo conforme lo que tú has determinado. Gracias, Padre, por el lugar que nos vas a dar para este Centro Mundial. Hemos sabido de ti que ya tienes ese lugar, que ya sabes dónde es. Gracias porque en tu tiempo tú nos estás revelando cada una de las cosas y nos permites a todos, aun cuando no estamos en la ciudad de Guatemala, ser partícipes de esta obra gloriosa que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por la oportunidad de participar en oración, pero también la oportunidad de participar con nuestras habilidades, con nuestros dones, con nuestras finanzas. Señor, hoy no estamos pidiendo que se haga una realidad, sino que entendemos y sabemos que ya es una realidad, por lo cual nos unimos para darte gracias y para sentarnos delante de ti ofreciendo todo lo que tenemos y todo lo que somos para el servicio tuyo y para la gloria de tu nombre. Hoy bendecimos ese Centro Mundial y todas las personas que van a ser alcanzadas a través de él, sabiendo que va a estar abierto las 24 horas del día, proveyendo servicio y proveyendo un lugar de adoración y de adiestramiento para toda tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la vida del apóstol Abraham, por todo
todo el cuerpo ministerial y sabemos que tú les vas a dar la sabiduría y las instrucciones correctas para hacer todo conforme a tu voluntad, para la administración correcta de los recursos que tú estás proveyendo y estás enviando a la ciudad de Guatemala. Hoy, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Padre, también te damos gracias por todos los que nos están escuchando. Sabemos que esta palabra por este medio no será solo escuchada hoy, sino por los días que vienen también. Te doy gracias por tu iglesia que se ha unido por este medio a hacer una expresión de iglesia fuera de los templos. Nosotros estamos aquí no solo para transmitir lo que eran los templos en línea, sino para realmente romper moldes, romper estructuras, para que la expresión total de la iglesia sea demostrada a todo el mundo en este tiempo que tú has estratégicamente planificado para todo el mundo y para toda la humanidad. Lo que la escritura dice, que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Un clamor, un gemir de la creación, de la humanidad, de las finanzas mundiales, de la sociedad mundial. Está gimiendo y clamando de Dios, aquellos entendidos, aquellos que viven en la realidad celestial, manifiesten tu multiforme sabiduría, tu inmenso e imparable poder aquí en la tierra. Este es un tiempo que tú has planificado para que el accionar y la movilización de los tuyos sea notoria, sea demostrada hacia todos. Oro para que tus hijos, para que la iglesia hagamos lo que nos corresponde hacer. Glorifiquemos tu nombre así como Jesucristo lo pudo hacer, diciendo que los que tú le diste, ninguno se perdió, que los hombres que del mundo le diste, ahora conocen que Jesucristo es el enviado y que todas las cosas provienen de ti. Señor, te doy gracias por todos los que ya son parte de tu iglesia, de tu cuerpo, pero también te doy gracias por aquellos que a través de la predicación del evangelio, por este medio y por los demás, serán alcanzados. Gracias, Señor, te doy por todos los que nos están escuchando en el día de hoy, porque ellos son tuyos. Ellos te pertenecen a ti, Señor. Te doy gracias porque tu mensaje no regresa vacío y sabemos que tú ya has estado obrando en los corazones, en las vidas y en las mentes de todos los que nos oyen y todos los que nos escucharán en los días por venir. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es veraz y podemos comprobar la realidad de tu palabra en nuestras vidas. Bendecimos a todos los que nos escuchan y los que nos seguirán escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo bendigo la vida de cada persona que nos está oyendo y nos está escuchando. Declaro sobre sus vidas que si en un momento se han encontrado como esto no lo he visto una realidad en mi vida, estoy por tirar la toalla o estoy por darme por vencido, yo declaro sobre tu vida que tus ojos están fijados en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Si tu pregunta ha sido ¿por qué me he sentido bajando? Te declaro que ahora tú caminarás en la palabra, no viendo las circunstancias, no viendo las situaciones. Humildemente te someterás a la voluntad del Padre y verás la bendición sobreabundante en tu vida, y no solo en tu vida, sino a través de tu vida. Esto lo declaro en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, pero sobre todo en revelar al Padre en cada detalle,
en cada aspecto que podamos revelarlo. Este le trae un gran gozo a Él, pero también a nosotros y a los que están alrededor de nosotros. Este es el tiempo agradable, este es el tiempo de gran gozo. Y este es el tiempo que el Señor quiere que tú sepas que esto es lo que somos en Él. Te bendecimos, te amamos, te mandamos un fuerte abrazo desde Nueva York, desde New Jersey. Y si en un tiempo cuando ya se abren los tiempos para poder viajar y quieres visitarnos aquí en Manhattan, eres bienvenido a visitarnos personalmente, pero de siempre estar conectados con nosotros a través de este medio. Y si sabes de nosotros que estamos alrededor de donde tú vives y quieres que pasemos ahí donde tú estás, también será un gusto. Pero por ahora podemos conectarnos en línea. Estamos siempre para que tú puedas conectarte con nosotros. También si deseas ofrendar, este es el tiempo de ofrendar. Y ahorita te transmitimos la manera de ofrendar. Puedes hacerlo en línea y yendo a nuestra página web www.mcsmanhattan.com y al link que dice Give. Si quieres hacerlo a través de texto, puedes hacer un texto al 84321, ir hacia la iglesia Misión Cristiana del Calvario Manhattan. También, si tú quieres puedes al 0, si desea, podemos en cualquier momento, porque sabemos que quitamos las responsabilidades y nos somos responsables juntos, puedes mandar la decisión 9400. Si tú has tomado tu decisión, la mejor decisión que vamos a hacer es ser transformados, hacer de nuevo, puedes mandar la palabra transformar al 9400. También puedes visitar nuestra página web. Ahí en la familia, los niños tienen su discipulado en línea. Y cualquier información nos puedes visitar en nuestra página web o nos puedes contactar con nosotros. Nosotros te bendecimos, te amamos y sepas que Dios quiere aún mayores cosas para tu vida, así como lo dicen las Escrituras. Estamos para no solo estar en los lugares celestiales, sino para disfrutar de las cosas mayores, de vivir con Cristo, pero también como Cristo vivió. Te bendecimos y te amamos. Un fuerte abrazo. Hasta luego.